Hola amigos de YouTube. Espero que se encuentren bien el día de hoy. En esta ocasión les traigo un vídeo donde comparamos a las nuevas armas artesanales que han agregado en esta actualización. Como primera arma, tenemos al mosquete, ya que es un arma que nosotros no podremos fabricar y lo podremos conseguir en los primeros campamentos del juego, tal como es la aldea pesquera y Tever, que su daño de 40 a 50 con penetración a armaduras y su bajo costo de reparación, el cual es 25 de aceite, un tornillo y 2 muelle para ser reparado en un 25%, más su tipo de bala, la cual es la bala de plomo, que es muy fácil de hacer y es una de las municiones más económicas de todo el juego. Ya una vez en el campo de batalla, las perks de daño contra animales, daño a personas y perks que ayuden a nuestro daño con distintos tipos de armas, afectarán el daño de la arma una vez en el campo de batalla. ¿Pero qué podremos decir de esta arma? Es un arma que utiliza 2 puntos de acción y con una distancia de 4 casillas y un daño muy aceptable. Es una de las mejores armas para defenderse de animales y bandidos medianamente fuertes, pero ojo, ya que el arma va perdiendo durabilidad rápidamente, así que asegúrate de tenerla siempre con una buena durabilidad. La siguiente arma es el fusil artesanal, que nosotros sí podemos fabricar, pero en cierto nivel, la cual ocupa una tubería de hierro, 3 de madera, 10 de chatarra, 160 de aceite, 5 de cinta aislante o pegamento animal, 5 de alambre, 4 tornillos y un muelle para ser construida, y con un daño de 45 a 55 puntos con penetración a armadura, y con el tipo de munición que usa, la cual es la munición de fusil, siendo una de las municiones más poderosas, pero que este caso su daño en esta arma es de los más bajos considerando el tipo de munición que usa, ya que para distintos tipos de armas, como son los francotiradores y ametralladoras, que utilizan el mismo tipo de munición, hacen mucho más daño. Ya una vez en el campo de batalla, al igual las perks anterior mencionadas, afectarán el daño del arma en el campo de batalla, y ya que el fusil es de la categoría de francotiradores, las perks de francotiradores como la de nadie se va servirán en nuestro fusil artesanal, y con 3 puntos de acción que utiliza, es de las mejores armas artesanales de todo el juego. La siguiente arma es un fusil de asalto, que al igual nosotros la podemos fabricar, y la cual ocupa los siguientes materiales: una tubería de hierro, 1 de madera, 20 de chatarra, 2 de aluminio, 200 de aceite de máquina, 5 de cinta aislante o pegamento animal y 3 muelles, y contar con unas herramientas, una sierra, un soldador y un generador. Y para ser reparado ocupa 50 de aceite de máquina, un tornillo, un muelles, 2 de cinta aislante o pegamento animal y 1 de alambre. Y la munición que ocupa es la munición automática, la cual no es muy poderosa, pero se hace y puedes encontrar fácilmente.
Ya una vez en el campo de batalla la arma usa 2 puntos de acción para ser utilizada y también las perks como la de cazador y cualquiera que afecte su daño, el daño será distinto dependiendo del tipo de batalla y enemigo con la que nos enfrentemos. Esta arma es ideal para enemigos que no tengan armadura ya que esta no tiene penetración a armaduras. Y la última arma artesanal que tenemos es la ametralladora artesanal, al igual que la otra también nosotros la podremos fabricar y que ocupa los siguientes materiales. 2 tuberías de hierro, 35 de hierro, 10 de aluminio, 200 de aceite de máquina, 5 de cinta aislante o pegamento animal, 5 de alambre, 5 tornillos y 3 muelles. Con un daño de 120 a 180 puntos, sin penetración a armaduras, con un gasto de 5 balas de munición automática o de fusil de asalto y los componentes que para ser reparada en un 25% son los siguientes. 90 de aceite de máquina, 3 tornillos, una pieza de arma, un muelle y 2 de cinta aislante o pegamento animal. Ya una vez en batalla esta arma ocupará 3 puntos de acción para ser utilizada y más las perks de daño, por ejemplo la de lluvia de balas, la cual gasta otras 5 municiones automáticas, que en mi caso serían 10 balas automáticas por cada turno, que para el daño que tiene realmente es un gran desperdicio de balas, y viendo que hay mejores armas, haciendo un daño mayor con la misma cantidad de balas, siendo que esta arma sea de las menos utilizadas por el gran gasto de balas y el daño tan bajo que esta ocasiona. Bueno, esto lo digo desde mi punto de vista, tal vez para unos es una buena arma pero para mí no lo es. Ya una vez analizadas las características de las armas, en el caso que quieras tener un buen arma contra bandidos en los inicios del juego sin tener que gastar mucha munición o gastar munición menos importante y fácil de fabricar, y al igual que la arma que sea fácil de reparar, sin duda te recomiendo al mosquete. Pero si quieres tener un buen arma que sea excelente contra animales como osos y jabalíes, te recomiendo al fusil de asalto artesanal, ya que estas dos armas para mí son las armas mejores entre calidad-precio de estas 4 que han sido mostradas. Esto anterior dicho es opinión mía. ¿Pero tú estás de acuerdo? ¿O estás en desacuerdo? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo. Si ha sido de su agrado, por favor dale like, suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Si faltó algo por agregar, por favor házmelo saber en los comentarios. Por cierto, un saludo para Digo el 07.